Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardaagujas, en esta tarde, en esta sobremesa del 4 de diciembre del año 2023. Esta misma mañana he puesto fin a la lectura de un completo, denso y largo ensayo escrito por David Kertzer y cuyo título tenéis aquí. The Pope at War, el Papa en guerra, The Secret History of Pius XII, Mussolini and Hitler, es decir, la historia secreta de Pío XII, Mussolini y Hitler. Más de 2 meses de lectura, un ensayo que tiene 625 páginas aproximadamente, por lo menos la versión Kindle, me imagino que será igual en papel. Y bueno, la lectura de un ensayo siempre es más compleja que la de una novela. Una novela, si te gusta, si te engancha, pues vas leyéndola muy deprisa y la puedes acabar en días. Sin embargo, un ensayo siempre requiere más tiempo, sobre todo si es denso, si tiene mucha información, hay que ir digiriendo, asimilando la información, analizando, procesando los datos que el autor te va proporcionando. Y bueno, pues he tardado, ya os digo, más de 2 meses. Es más o menos el tiempo normal que tardo en terminar una obra de este tipo. La obra está escrita en versión original, en inglés, no sé si hay traducción al castellano. Y bueno, ¿qué os puedo contar de esta obra? Como siempre hago, voy a dejar un enlace, un vínculo en la descripción por si queréis saber algo más del autor, de David Kertzer. Os puedo adelantar que es un escritor, un investigador que ha publicado ya varias obras dedicadas a la historia contemporánea italiana, sobre todo en el siglo XX, las relaciones de la Santa Sede con Mussolini, por ejemplo, hay alguna obra por ahí. Y esta es una obra más ambiciosa, ¿no? Porque habla no solo de las relaciones de la Santa Sede en general y de Pío XII en particular con el Estado fascista italiano, que nace en 1922 y que dura hasta el 45, sino también con la Alemania nazi, un régimen que dura 12 años, de 1933 a 1945. Es decir, que ambos regímenes, como bien sabéis, pues terminan cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pues este libro intenta arrojar luz sobre lo que fue un periodo de la historia de la Santa Sede en el siglo XX pues muy polémico, que es qué relaciones tuvo la Santa Sede con estos dos regímenes totalitarios, la Alemania nazi y el régimen fascista de Mussolini. Y cuando digo fascista, aclaro que es fascismo de verdad. No es lo que algunos dicen que es fascista, porque ya sabéis que la palabra fascista hoy en día se emplea para cualquier cosa. De todos modos, tengo intención en algún momento en el canal de hablar de alguna obra, que ya tengo vista alguna por ahí, en donde os pueda explicar más o menos qué es el fascismo, porque se habla con una alegría de este tema con una alegría bastante notable, ¿no? Entonces habría que definir exactamente qué es fascismo, cuáles son sus orígenes, su evolución, su ideario, y bueno, y el papel que jugó, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo al libro, el libro, pues, como he dicho antes, trata de describir cuáles fueron las relaciones de la Santa Sede con estos dos regímenes y también con las potencias aliadas, porque ya sabéis que en la Segunda Guerra Mundial hay dos grandes bandos. Por un lado tenemos las potencias del eje, encabezadas por Alemania e Italia, y luego hay unos aliados menores, como pueden ser Rumanía, Bulgaria, la Croacia fascista, Hungría, y luego tenemos los aliados occidentales, ¿no? Y más la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Soviética. Antes de empezar a leer el libro hay que tener claro qué es la Santa Sede. Es decir, la Santa Sede es el nombre oficial de un Estado que se configura a partir de los pactos de Letrán. Unos pactos que se firman, el Tratado de Letrán, que se firman en 1929. Mussolini firma con Pío XI, que era el papa anterior a Pío XII, que es el protagonista del libro, Pío XII, unos pactos mediante los cuales se establece lo que es hoy en día la Santa Sede, es decir, la Ciudad del Vaticano, en pleno centro de Roma, más luego otra serie de, vamos a decir, territorios, posesiones que tiene en otros lugares de Roma y de Italia, como por ejemplo Castel Gandolfo, algunas basílicas e iglesias por toda Italia. Es decir, que la Santa Sede tiene o abarca todo eso que os estoy comentando.
El libro empieza hablando, pues, de Pío XI, que tuvo una actitud al principio condescendiente con estos dos regímenes, pero luego la cosa se fue poniendo fea, la relación se fue deteriorando y de hecho Pío XI fue conocido, entre otras cosas, por publicar una encíclica, Mit Brennender Sorge, no sé si lo he pronunciado bien en alemán, con una extrema preocupación, que es la traducción al castellano, en donde denunciaba pues, la situación que se estaba viviendo en Alemania. El libro trata de intentar dar respuesta a una cuestión que ha originado mucha polémica en los últimos años, prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el silencio de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este tema es muy polémico, ha habido gente que lo ha criticado, otra gente que lo ha intentado explicar, y él da su propia respuesta. David Kretzer, os tengo que adelantar que tiene una visión más bien negativa de Pío XII, que es el Papa que dirige los destinos de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, sería muy largo de explicar todas las razones porque el libro se haría, o sea, el vídeo se haría eterno. Os remito al libro para saber el porqué. Sí os puedo adelantar que el libro es muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque te adentra en lo que son los vericuetos de la diplomacia vaticana. Hay que tener en cuenta que la Santa Sede es uno de los estados más antiguos del mundo, tiene una diplomacia muy desarrollada, muy eficiente. De hecho, ha ejercido como mediadora en muchos conflictos y bueno, por el Vaticano, en Roma, en esta época, pues pasaron todos los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, si no bien directamente, sí de manera indirecta, mediante enviados y demás. Por ejemplo, en el libro se citan las entrevistas con Winston Churchill, el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, Ribbentrop, los embajadores de los países que también estaban ocupados, como por ejemplo Polonia, Francia, el embajador alemán, etc. Aparecen también personajes que luego serán muy importantes en la historia de la Iglesia, como por ejemplo el futuro Papa Juan XXIII, que era diplomático, estuvo destinado en Francia y en Turquía y que mandó en diversas ocasiones informes al Vaticano comentando lo que estaba ocurriendo en los países ocupados. También aparece el futuro Papa Pablo VI, que era un estrecho colaborador de Pío XII. Y aparte de todo esto, el libro también es muy interesante por otra razón, porque describe perfectamente cuál fue la evolución de la guerra en Italia. Italia fue un aliado importante de Alemania, bien es verdad que entró en la guerra tarde, porque la Segunda Guerra Mundial, perdón, empieza el 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invade Polonia. Luego se desarrolla la Blitzkrieg en el año 40 y entonces Alemania invade Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia y tiene lugar la batalla de Inglaterra, que se salda con un fracaso. Bueno, pues Italia entra en 1940 cuando ya la caída de Francia era un hecho y el libro pues describe perfectamente qué pasó en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en los frentes de guerra como en el propio interior del país. Y la verdad es que el retrato que hace David Kretzer es demoledor y triste, ¿no? Porque Italia se metió en una aventura que salió carísima en vidas humanas y en daños materiales. Italia no estaba preparada para entrar en la guerra, sufrió un descalabro tras otro en el norte de África, tuvieron que ir los alemanes en su ayuda, el Afrika Korps, en fin, sería muy largo de explicar. Luego la campaña en Rusia fue un desastre, mandaron tropas para ayudar, mandaron un cuerpo expedicionario para ayudar a los alemanes en la Operación Barbarroja, que empezó en el verano del 41. La conquista de Grecia también se saldó con un desastre, y luego ya, cuando las tornas de la guerra van cambiando, se desata una campaña de bombardeos bestial por parte de los aliados contra Italia y muchas ciudades son atacadas, Milán, Roma, Bolonia, en fin, tremendo, ¿no? Las pérdidas civiles son brutales. Luego el libro habla de cuando los aliados desembarcan en Sicilia y en el sur de Italia y empieza la campaña de Italia. Se proclama la República Social Italiana en el norte de Italia, en el cual ya Mussolini pinta poco porque los alemanes se hacen dueños de toda Italia, al menos de la parte que no está ocupada por los aliados occidentales. Y entonces el panorama que tiene Italia es verdaderamente desolador. Otra razón por la que es importante este libro es porque te va
comentando, te va detallando. Se ha ido la portada, vaya por Dios, no sé desde cuándo estáis sin verla. Ahora, ya lo veis, The Pope at War, ¿vale? Por cierto, el libro está muy bien ilustrado, tiene muchísimas ilustraciones y mapas. Entonces os estaba diciendo eso, que el libro también intenta ya dar pistas de cómo va a ser la posguerra en Italia. De hecho, el libro prácticamente acaba cuando se proclama la República Italiana. La monarquía cae por el apoyo que esta institución dio a Mussolini desde el año 1922, que es cuando se instaura el régimen fascista, con la famosa Marcha de Roma. Tiene lugar un referéndum, cae la monarquía y se proclama la república. Por cierto, muy interesante esto de la república, porque demuestra que un país puede cambiar de régimen. Un país puede cambiar de régimen, España cambia de régimen, pero cuando se proclama o cuando se pretende cambiar de régimen, se tiene que preguntar a todos los ciudadanos, a todos. Y además, eso no puede dar lugar a cambios en la unidad del país, que fue lo que pasó con Italia. Italia perdió territorio a cuento de las reparaciones de guerra, pero el país se mantuvo intacto, hasta tal punto que hasta la bandera es la misma. Lo digo como aviso a navegantes, porque ya sabéis cómo está la actualidad últimamente en España, ¿vale? Es decir, Italia pasó de una monarquía a una república, de manera incruenta y de manera pacífica, pero insisto, se preguntó a todos los italianos. Y además, y para muestra un botón, hasta la bandera se conservó. No hubo cambios radicales. Y bueno, ¿qué más os puedo contar del libro? Pues que está muy bien acompañado, como he dicho antes, por fotografías, por ilustraciones, hay mucha documentación. El libro se ha realizado también, el David Kercher ha utilizado nueva documentación que era inédita, que estaba en los archivos del Vaticano, porque el Papa Francisco abrió los archivos para que se investigara este periodo histórico. Y bueno, al que le guste la historia de la Segunda Guerra Mundial y también la diplomacia vaticana, cómo funciona la diplomacia vaticana y cómo los papas diseñan su política exterior, pues yo creo que es una obra bastante interesante. Yo la verdad es que no sé si os lo he contado, pero la Segunda Guerra Mundial es un tema verdaderamente fascinante y también es cierto que todo lo que rodea a la Santa Sede lo es, porque es una institución verdaderamente fascinante. Así que ya os digo, The Pope at War, de David Ketzer, The Secret History of Pius XII, Mussolini and Hitler. Pues esto es todo lo que os puedo contar por el momento. Os agradezco mucho el interés que siempre mostráis hacia esta sección de libros. Espero seguir compartiendo con vosotros mis lecturas y de verdad, muchas gracias por vuestro interés, por vuestro cariño, por vuestros comentarios, porque sois vosotros al fin y al cabo los que hacéis que el canal crezca y eso es muy importante y siempre, siempre os lo agradezco. Os deseo una muy buena tarde de lunes y os mando un saludo afectuoso.